Universidad y Expro. Formación de excelencia. Mi nombre es Luis Manuel Llévano Ruiz. Soy alumno de la materia Planificación Curricular 1, materia dirigida e impartida por el maestro Pablo José García Jaimes, de la licenciatura en Horticultura. En esta ocasión les traigo un tema muy relevante e interesante que lleva por título Clase invertida, con las ideas centrales, incluyendo el concepto y características de la taxonomía de Bloom. Relación de la taxonomía de Bloom en la planeación curricular. Tercer cuatrimestre, Grupo R. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 13 de agosto del 2023. Ustedes se han preguntado en una ocasión, o más de dos ocasiones, ¿qué es la taxonomía de Bloom? La taxonomía de Bloom es una teoría desarrollada por el psicólogo estadounidense Benjamin Bloom, y esta es una clasificación jerárquica de los objetivos educativos, basada en la complejidad del proceso cognitivo que se requiere. Es decir, la taxonomía de Bloom, para poderla crear y aplicar, es necesario primero tener clara unas palabras que son sencillas pero difíciles de aplicar. Primero debemos de comprender. Después de comprender el conocimiento se aplica. Después de aplicarla se analiza. Y después de analizarla es necesario evaluar pues el contexto en donde se está desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje para que se puedan crear nuevos conocimientos. Pero si vemos la pirámide en la parte de hasta abajo, van los procesos cognitivos menos complejos y difíciles y fáciles de aprender. Y hasta arriba, en la punta, van los conceptos o aprendizajes más complicados y abstractos para poder ser comprendidos y sobre todo aplicados. Pero para poder lograr cada una de estas fases es necesario lo que es dominar cada uno de estos procesos. Ahora bien, el segundo punto que debemos de considerar, y no por ello menos importante, es aprender a analizar cuáles son los objetivos de la taxonomía de Bloom. El principal objetivo de la taxonomía de Bloom es que después de que se desarrolle el proceso de enseñanza-aprendizaje, los alumnos e estudiantes adquieran nuevas habilidades y conocimientos que van a ser puestos en marcha dentro de su entorno cultural, social y natural. De igual forma, ayuda a los estudiantes a desarrollar objetivos mucho más interesantes para ellos y más significativos para su aprendizaje. Es decir, que el principal objetivo de la taxonomía de Bloom es que los alumnos puedan crear sus conocimientos de acuerdo a sus propios intereses y sobre todo necesidades de acuerdo a su contexto social en el cual ellos conviven. Por ello es necesario tener en consideración varios niveles: conocer el entorno social en donde ellos pues desarrollan la mayor parte de su vida. Asimismo, comprender sus necesidades y de acuerdo a ello pues se van a aplicar y analizar las medidas o las estrategias de enseñanza para que se puedan crear nuevos conocimientos.
Al final de todo esto, pues tenemos que evaluar si se lograron todos los aprendizajes esperados que nosotros nos planteamos en cierto momento, en ciertas etapas de conocimiento, semanales, quincenales, bimestrales o semestrales. Bueno, por ejemplo, si nosotros nos basamos en lo que es las habilidades del pensamiento, primero tenemos que, de un orden inferior hasta un orden superior, debemos de considerar palabras o frases claves para poder desarrollar pues las habilidades del pensamiento. Por ejemplo, recordar. Para recordar nosotros debemos de primeramente reconocer e identificar y sobre todo recuperar las ideas principales de un tema. Después de ello, tenemos que comprender cada una de estas ideas para que nosotros podamos clasificar las ideas primarias de las secundarias, es decir, las pues, ideas principales que nos ayuden a identificar el tema, poderlo comprender para poder explicarlo con nuestros alumnos. Después de que hayamos comprendido todos estos términos, ahora sí nosotros como docentes podemos aplicar todos estos conocimientos por medio del uso de las nuevas tecnologías para que los niños puedan aprender de una manera más clara y significativa todos estos conocimientos. Al final, pues tenemos que analizar, estructurar lo que son las ideas principales o las ideas más relevantes del tema para que sea más fácil desarrollar el conocimiento en cada uno de nuestros estudiantes. Al final de todos estos procesos, pues tenemos que evaluar por medio de exámenes escritos, exámenes orales, por medio de las exposiciones, de sus participaciones de cada uno de los niños, o asimismo con las tareas que nosotros como docentes les dejamos para que se lleven a casa, pues podemos evaluar todos los conocimientos que ellos han logrado acerca de un tema. Y sobre todo esto nos va a ayudar a comprender las necesidades de los niños en cada uno de sus habilidades motrices finas, habilidades motrices gruesas, para que aprendan un tema y sobre ello poder potencializar cada una de esas habilidades para que ellos mismos, con la ayuda y orientación de nosotros los docentes, aprendan a crear sus conocimientos y sobre todo lo aprendan a desenvolverse y aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Bloom divide estos conocimientos o esta taxonomía en varias fases. Cognitiva, que se refiere a la capacidad de procesar y emplear la información proporcionada en la resolución de los temas o problemas. Afectiva, quiere decir que se preocupa por las emociones y su influencia en el desarrollo del alumnado. En él se analizan las actitudes, sentimientos, valores y prejuicios. Otro punto que considera la taxonomía es el psicomotor. Relaciona las habilidades motrices y la coordinación muscular con las destrezas del aprendizaje, es decir, por medio de la imitación, manipulación, precisión y control, automatización y creatividad de cada uno de ellos. Ya teniendo en consideración todo esto, nosotros como docentes tenemos que hacer ¿cómo podemos crear objetivos con la taxonomía de Bloom? Para ello se debe de indicar que se debe llevar coherencia, es decir, iniciar con los objetivos específicos con verbos de conocimientos básicos y de ahí subir hasta los más complejos. Es decir, no podemos usar el verbo explicar, que es de la categoría de análisis, sin antes
no usar verbos de las categorías de conocer, comprender y aplicar, que nos lleva a poder explicar a través de todo este proceso. Para ello nosotros debemos de aprender o tener en claro la autoridad de los objetivos. Los objetivos nos dan pautas de lo que debemos nosotros como docentes seguir. Es una guía del trabajo que se debe de ejecutar. Evita duplicar los esfuerzos. Delinea la forma en que se lleva a cabo las actividades y su orden. También toma en cuenta antes de crear un objetivo estas consideraciones. Deben de ser claros. Estos nos evitará que nosotros como docentes nos desviemos del proceso investigativo o del tema que nosotros queramos abordar. Todos estos objetivos deben de ser claros, precisos, pero sobre todo alcanzables, medibles. ¿Por qué? Porque no podemos abordar temas o objetivos que pues no se van a poder alcanzar, porque es por el simple hecho de que nuestros alumnos no tienen ese grado de madurez suficiente para poder pues desarrollarlo con sus habilidades motrices finas y gruesas. Por ello deben de ser congruentes entre sí. El uso de la taxonomía, como ya se indicó en un momento, debe de ser coherente. Para ello se debe de usar verbos de categorías básicas hasta llegar a las más complejas. También debe de tomarse en cuenta las categorías conocer, comprender y aplicar, y se usan para proyectos cortos o tareas comúnmente de la U que no se posee un tiempo amplio para su desarrollo. Es decir, planeaciones didácticas o con clases que se van a desarrollar por sesiones por hora, por semana o máximo quincenal. Pero para poderlo lograr tenemos que aprender a recolectar las metodologías y técnicas que nosotros vamos a llevar a cabo para lograr todas estas planeaciones, objetivos que nos hemos trazado dentro de del desarrollo de una clase. Puede ser quincenal, semanal, por día, hora o semestral. ¿Qué verbos debemos usar para los objetivos generales? Pues fácilmente debemos de aplicar las palabras analizar, formular, calcular, fundamentar, categorizar. Un tip para redactar un objetivo es primeramente usar verbos en infinitivo. Seguidamente, ¿qué cosa vamos a analizar? Por ejemplo, un ejemplo de eso es, por ejemplo, el niño durante este curso aprenderá a identificar los sonidos agudos de los graves en un instrumento musical. El niño aprenderá a seguir el ritmo de los instrumentos musicales a velocidades lentas y rápidas. Esa es una forma de trazar un aprendizaje esperado y sobre todo los objetivos para poder desarrollar el máximo rendimiento académico en cada uno de nuestros niños. ¿Para qué sirve la clasificación de Bloom? Esto sirve para mejorar la práctica docente mediante la categorización lógica y efectiva de los aspectos metodológicos de la enseñanza. Es decir, para crear lecciones, evaluar las actividades, resolver problemas, la búsqueda de evidencias,
el aprendizaje práctico, el establecimiento de relaciones, pero la teoría es aplicable para cualquier elemento de enseñanza. Antes de esos antecedentes había de la taxonomía de Bloom, existieron otros. Y en esos otros, pues consideraba el dominio cognitivo, que es procesar la información, el conocimiento y las habilidades mentales. Así también no estaba lejos el dominio afectivo, que tenía que ver mucho con las actitudes y sentimientos que llevaba dentro el docente y el alumno para poder desarrollar estos aprendizajes. El dominio psicomotor es la habilidad de manipular, ya sea por medio de las cosas manuales y físicas, los objetos y el aprendizaje, ¿no? Es decir, usted no puede entender un concepto si no lo recuerda, y de manera similar usted no lo puede aplicar hasta que no lo comprenda. ¿Cuáles son los niveles de la taxonomía de Bloom? Primeramente está el conocimiento. Es ese conocimiento básico que siempre está presente en cualquier estructura de la clase. Se trata, como su nombre lo dice, de conocer el tema, que los estudiantes sepan de qué se va a hablar y con qué podrán trabajar. El estudiante aquí identifica, recuerda, conoce y memoriza. Después de eso se comprende el conocimiento. Aquí el estudiante resume, interpreta, compara, clasifica y ejemplifica todos estos conocimientos. Después de que se haya comprendido, se aplica en la vida cotidiana o en la vida real. Y si este conocimiento se aplica, no olvidemos que se llama aprendizaje significativo, porque se pone en práctica en nuestra vida real y cotidiana. Tiene un uso y razón por el cual se aprendió. Después debemos aprender a analizar que los estudiantes son capaces de descomponer el conocimiento en partes y pueden identificar la manera en que se relacionan con la estructura global. Es decir, desmenuzan el conocimiento desde lo general hasta lo más particular, y después ahí empiezan a sintetizar las ideas viejas para crear otras nuevas. Es decir, relacionan el conocimiento previo con el nuevo, y es posible generalizar a partir de distintos datos aportados. Y al final de cuentas, todo esto nos va a llevar a cabo a una evaluación en la cual nosotros, como docentes y alumnos, aprenderemos a dar un juicio crítico y a comprobar el valor que nosotros tenemos de cada uno de estos conocimientos. Ahora, como vimos anteriormente, los ámbitos de la taxonomía de Bloom se generalizan en tres puntos, lo que es analizar. Aquí los niños o estudiantes aprenderán a generar su propio conocimiento y aprenderlo a desmenuzar aplicando relaciones jerárquicas, es decir, de mayor a menor importancia. El estudiante critica, enlaza, estructura y clasifica y conecta cada uno de estos conocimientos. Posteriormente, el alumno evalúa esto mediante un juicio crítico y verifica el valor de una evidencia, discriminando ideas o puntos que no tienen mayor relevancia. Y conforme el alumno va comprendiendo todas esos aprendizajes, va creando un nuevo conocimiento que previamente va a relacionar
sus conocimientos empíricos con los conocimientos que va adquiriendo dentro del aula. Es decir, que el estudiante va a diseñar, planificar, construir y aportar un nuevo conocimiento. ¿Por qué es tan efectivo este método? Porque simplemente con esto proporciona una facilidad de categorizar los conocimientos y habilidades, sobre todo por la capacidad creativa que pueden alcanzar cada uno de nuestros estudiantes sobre un solo tema. Este método busca que los estudiantes comprendan los temas con diferentes contenidos, que los profesores proporcionen y con trabajo en equipo, conociendo las opiniones y puntos de vista de sus compañeros, busca que los niños aprendan a analizar de una manera sencilla todos estos conocimientos para que puedan ser explicadas y sobre todo aplicados en la vida cotidiana. Es decir, que vamos a dejar la escuela, vamos a hacer a un lado la escuela tradicionalista con la escuela nueva. Que el alumno construya sus propios conocimientos por medio de la interacción con el entorno social y natural en el cual convive en su vida cotidiana. Para ello, el alumno pretende trabajar el pensamiento crítico y reflexivo. Ayudaremos a los estudiantes a que desarrollen su capacidad de juzgar y de generar una serie de discusiones que ayudarán a la mejor comprensión y sobre todo que les ayude a recordar los temas por el contenido y sus prácticas en la clase. Es importante para que los estudiantes aprendan desde el escalón más bajo hasta llegar al más alto, es decir, partiendo desde el conocer un concepto hasta aplicarlo para crear algo nuevo. Entonces podemos decir que la taxonomía, para finalizar, la taxonomía de Bloom pretende recordar hechos y datos sin necesidad de entender. Se muestra material aprendido previamente mediante el recuerdo de términos, conceptos básicos. Después tenemos que aprender a comprender, mostrar el entendimiento a la hora de encontrar información del texto. Se demuestra comprensión básica de hechos e ideas. Posteriormente lo aprenderemos a aplicar. Usar en una nueva situación, resolver problemas mediante la aplicación del conocimiento, hechos o técnicas previamente adquiridas de una manera diferente. Después analizaremos, examinar en detalle para descomponer la información en partes, identificando los motivos o causas, realizar inferencias y encontrar evidencias que apoyen las generalizaciones. Por último, evaluaremos toda esta información. Para ello es necesario justificar, presentar y defender opiniones realizando juicios críticos sobre la información, la validez de ideas o la calidad de un trabajo basándose en una serie de criterios. Y por último, crearemos algo nuevo mediante la información recopilada de una manera diferente, combinando sus elementos en un modelo nuevo o proponer soluciones alternativas. Para realizar esta clase muestra de la taxonomía de Bloom, tomé como referencia las siguientes bibliografías. Bloom, 1956, Taxonomía de los Objetivos Educacionales. Manual 1, El dominio cognitivo. David Mackey Co. Inc., Nueva York, USA. Bloom, B.S., 1971, Taxonomía de los Objetivos de la Educación. La clasificación de las metas educacionales, primera edición, México, el Ateneo México, Distrito Federal. Entonces, para terminar, podemos decir que la taxonomía de Bloom pretende clasificar de manera jerárquica todos los objetivos educativos basados
del- en diferentes grados de complejidad del proceso cognitivo que requieren, de mayor a menor. Y podemos ver que, pues, si se ve como una pirámide, en la parte de hasta abajo están los procesos cognitivos menos complejos. Y conforme vamos subiendo, escalando, los niveles van a ir subiendo. Según la taxonomía de Bloom, debemos de considerar primero, para poder crear un nuevo conocimiento, debemos de comprender. Después de comprender, tenemos que aplicar, y después de aplicar, analizar, y hasta el último, evaluar para crear nuevos conocimientos. Y como podemos ver, el principal objetivo de este conocimiento, o de esta taxonomía de Bloom, tiene como objetivo que los alumnos creen nuevas habilidades y conocimientos de acuerdo a sus propios intereses, pero de manera jerárquica y ordenada, para que el aprendizaje sea significativo. Espero que haya quedado claro cuáles fueron los objetivos y la relación que existe entre la planificación curricular que tiene con la taxonomía de Bloom. No me resta más, maestro Pablo José García Jaimes, pues agradecerle todas sus atenciones y los conocimientos que me brinda día a día. Le mando un caluroso abrazo con mucho respeto y admiración y espero verlo en una próxima ocasión.